Deslumbrantes, ingeniosos, insolentes. Los años 20 son una parte excepcional de la historia de Francia. París pasó definitivamente la página del siglo XIX y se volcó en una nueva época. Después de 4 terribles años de guerra, la juventud francesa solo pensaba en una cosa: olvidar la tragedia. Y la única manera de hacerlo era la fiesta, el deseo loco de inventar un nuevo mundo sin guerras, un mundo de risas y placeres. La efervescencia que se adueñó de la capital francesa en los años 20 solo puede describirse con una palabra: locura. Todo se aceleró, se derrumbaron los valores de antes de la guerra, las mujeres se emanciparon, bailes, fiestas, carnaval. Los años locos fueron en realidad una revolución cultural llevada a cabo por un puñado de hombres y mujeres visionarios. La locura de aquellos años era la suya, la de artistas, científicos, escritores, bailarines, inventores, venidos de todo el mundo y que, dando la espalda a los buenos modales, arrastraron a París a un torbellino de ritmo y color. Los años locos fueron un paréntesis de libertad, un momento mágico entre las 2 guerras mundiales. Una década tan solo, pero fueron 10 años de una intensidad inaudita. A principios de 1919, París, bajo la nieve, por fin saboreaba la recuperada paz. Hacía 2 meses que se había firmado el armisticio. Francia había ganado la guerra. El mariscal Pétain, héroe de la batalla de Verdún, imponía medallas a sus valientes soldados en el patio de los inválidos. Francia había ganado la guerra. Pero ¿qué clase de victoria es la que deja a un país en ruinas y merma su economía? ¿Qué clase de victoria es la que arranca a un hijo, un hermano o un padre a cada familia? Habían olvidado el horror de la guerra. 1.700.000 muertos y más de 4 millones de heridos. Habían olvidado el infierno de las trincheras, el silbido de los obuses, el miedo en el cuerpo. Entre los supervivientes había mutilados, intoxicados por gases, traumatizados, soldados que nunca recuperarían su vida normal. En sus convulsiones y en sus trances enfermizos, no podemos evitar ver de forma alucinatoria las convulsiones y los trances de los nuevos tiempos que empezaban, los años de la juventud que la guerra les había robado. No podían caminar sin temblar, ni mantenerse en pie sin caer como eternos fusilados. A principios de los años 20 era imposible ignorar la horrible realidad de una guerra que había dejado al país destrozado entre el deseo de reconstrucción y el merecido recuerdo a los muertos. Escarapelas tricolores, conmemoraciones. Los excombatientes hacían todo lo posible para convertir el recuerdo de la guerra en algo sagrado. El 11 de noviembre de 1920 enterraron al soldado desconocido bajo el Arco del Triunfo.
Los excombatientes eran numerosos y sus asociaciones poderosas. Habían ganado la guerra y estaban a un paso de acceder al poder. En 1920, el Bloque Nacional, coalición de derecha y centro, ganó las elecciones. La representación de excombatientes era tal que empezaron a llamar a la Cámara de los Diputados Cámara Azul Horizonte, por el color de los uniformes del glorioso ejército francés. Estos hombres estaban decididos a convertir los años 20 en un periodo de duelo. Que quienes me guardan rencor se imaginen lo que fue la guerra para tantos jóvenes. 4 años de vacaciones. Así empieza El diablo en el cuerpo, la primera novela de un joven prodigio de 17 años, Raymond Radiguet. La guerra, unas vacaciones. Acababa de estallar uno de los primeros escándalos de la posguerra en el mundo de las letras. El diablo en el cuerpo se desarrolla en la retaguardia, lejos del estrépito de la guerra, y narra la apasionada relación entre un joven y la mujer de un soldado que lucha en el frente. Era un sacrilegio, un insulto a toda la nación. Para la opinión pública, la ofensa era aún más grave, porque se rumoreaba que se trataba de una historia autobiográfica. ¿Acaso es culpa mía haber cumplido 12 años unos meses antes de la declaración de guerra?, escribía el narrador. Fue tachado de inmoral y de inconsciente, aunque le reconocieron su inmenso talento. Desgraciadamente no le dio tiempo a saborear las mieles del éxito. El joven cayó gravemente enfermo poco después de la publicación de su novela. Murió el 12 de diciembre de 1923. El diablo en el cuerpo no solo fue una novela escandalosa y de éxito. También fue el libro de una generación que estaba en la flor de la vida al terminar la guerra. Eran demasiado jóvenes para haber conocido el campo de batalla y estaban hartos de honrar a los muertos, de cantar la marsellesa y de inclinarse ante las banderas. Solo sentían el deseo irresistible de divertirse y vivir. ¿Acaso tenían la culpa de tener 18 años cuando terminó la guerra? Divertirse, vivir. Siguiendo los pasos de la juventud, los parisinos iniciaron una loca carrera para olvidar la guerra, para olvidar la muerte, para escapar del interminable luto. Nunca antes se habían celebrado tantas carreras y desfiles en París. Carreras por nada, carreras para reír. Las había para todas las edades, para todos los gremios. Como la de repartidores en triciclo, la de repartidores de periódicos o la de fotógrafos de prensa. Hasta los mutilados de guerra se dejaron llevar por la corriente general. Algunas de estas carreras han sobrevivido al paso del tiempo, como la famosa carrera de camareros. El ganador es el primero en llegar a la meta sin derramar ni una gota de la preciada carga. El frenesí se apoderó de los parisinos y se extendió por toda la ciudad. Era el cambio de siglo, por fin. Adiós a la rutina de las diligencias y de los coches de caballos. Los automóviles invadieron la capital. Bienvenidos a la modernidad. Era la época de los Panhard, de los Delahaye, de los de Dion-Bouton. Y, cómo no, de los torpedos de Renault y Citroën. El coche se democratizó. Hasta entonces había sido exclusivo de los más adinerados, pero poco a poco se fue convirtiendo en un objeto de consumo del gran público. Los parisinos tuvieron que acostumbrarse a convivir con los embotellamientos y a no confiarse de los excesos de velocidad. Aunque el código de circulación se instauró en 1921, la indisciplina de los conductores se convirtió en la primera plaga de la capital, sobre todo en los cruces en los que muy pronto aparecieron unos nuevos agentes para encargarse de la circulación.
Hasta la Iglesia dio su bendición a esta divinidad pagana, que exigía el sacrificio de todo el que la obstaculizase o frenase. Pobre ciervos. Ante el aumento de accidentes por culpa de la caza mayor en los alrededores de la capital, los guardas de campo enseñaban a los animales a no cruzar la carretera, fuese como fuese. Y cuando era necesario, destripaban París para levantar nuevos bulevares hechos a su medida. Estas imágenes corresponden a la construcción del nuevo Boulevard Haussmann. París estaba en plena metamorfosis. Para comprobarlo, bastaba con levantar la mirada hacia las fachadas geométricas de los edificios que iban apareciendo en la capital francesa. Obra de arquitectos pertenecientes al movimiento moderno. Moderno como los materiales que utilizaban: hormigón armado, hierro, acero laminado y vidrio. Moderno como las ideas proféticas de una nueva generación de arquitectos representada por Le Corbusier o Mallet Stevens. Todo el decorado de la ciudad estaba cambiando, con cierta predilección por un estilo que le debe el nombre a París: el Art Déco. Lujoso, de buen gusto y sencillo al mismo tiempo, gustaba a todos. Por eso no tardó en extenderse por todo el mundo. Las damas no tenían que preocuparse. La modernidad no se había olvidado de ellas. La ciencia investigaba para ellas. Prueba de ello son estos sorprendentes artilugios que podían admirarse en los grandes almacenes: un aspirador, un horno, una plancha, unas tenacillas, una máquina limpia zapatos, un ventilador y las estrellas de la colección: la lavadora y el lavavajillas. Unas máquinas maravillosas, pero que permanecerían inaccesibles durante mucho tiempo. Para los hombres, la emancipación de la mujer era un buen plan, siempre y cuando no sobrepasase el umbral de la cocina. En los años 20, las mujeres francesas no tenían derecho al voto. Estaban sometidas a la autoridad absoluta del marido y no podían trabajar sin su autorización. En los locos años 20, la mujer era ante todo ama de casa. Sin embargo, algo estaba cambiando lenta, pero inevitablemente. Durante la guerra, las mujeres habían experimentado una forma de independencia. Habían tenido que arreglárselas solas mientras los hombres luchaban en el frente. Bastaba con verlas andar por las calles de la capital. ¿Con qué seguridad caminaban? No querían que la inercia de la sociedad les hiciese dar un paso atrás. Estas imágenes de mujeres resueltas y decididas se las debemos al poeta Jacques Prévert y a su hermano Pierre. Escondidos a la vuelta de una esquina, tras los cristales de una tienda, supieron escoger con cariño las siluetas y las sonrisas de las mujeres de su ciudad, mostrándonos una forma de belleza misteriosa: la parisina. ¿Será la forma de vestir tan natural? ¿Serán los peinados cuidadosamente despeinados? ¿Será la actitud libre? Lo que está claro es que esta elegancia aparentemente fútil nos revela otra cosa. La moda trabajaba por la liberación de las mujeres. El corsé, símbolo de la esclavitud de la mujer, dejó de utilizarse a principios del siglo XX. Era el primer paso. El modisto parisino, Paul Poiret, liberó a la mujer de este tortuoso elemento y transformó de golpe la silueta femenina. Apodado Poiret el Magnífico, sus atrevimientos y sus excentricidades lo convirtieron en una figura imprescindible de los años locos. Junto a Poiret, toda una generación de creadores convirtieron a París en la ciudad de la alta costura. Mujeres de todo el mundo se peleaban por los vestidos de Jean Patou o de Elsa Schiaparelli. Era una moda más cómoda, casi deportiva, que hizo triunfar a Madeleine Vionnet y a Jean Lambert, modistas de origen humilde.
En un tiempo récord, se convirtieron en las diseñadoras más solicitadas de la capital. Pero a las parisinas les aguardaba otra revolución, y una vez más vendría de manos de una mujer, Coco Chanel. La diseñadora creó un vestido negro muy sencillo. Con Coco Chanel, el color del luto pasó a ser el de una elegancia menos llamativa, más masculina. La mujer de los años locos descubrió un nuevo género. Además estaba el famoso corte de pelo que nació de un tijeretazo rabioso. Con él, Mademoiselle Coco creó mucho más que un simple peinado. El corte de pelo bob, o a lo chico, fue un auténtico acto político. Las mujeres que lo llevaban fueron llamadas garçons, mujeres andróginas, término proveniente del libro de Victor Marguerite, publicado en 1922. La garçon del libro se llama Monique, una joven que ha sido engañada por su novio. Asqueada por la hipocresía del matrimonio, decide vivir a su aire, llamar a quien ella quiera, como ella quiera. La Liga de Padres de Familia fue implacable, y el autor incluso tuvo que renunciar a la Legión de Honor que le había sido concedida. Ni en sus sueños se habría imaginado una publicidad mejor, 750.000 ejemplares vendidos, una adaptación teatral e incluso otra para el cine. En unos años, el corte bob se convirtió en el icono de los locos años 20. Camisas negras, miradas sobrias. Los milicianos que marchaban sobre Roma presagiaban más desfiles macabros. El fascismo empezaba a triunfar sobre las ruinas de la Primera Guerra Mundial. En 1922, Benito Mussolini tomó el poder en Italia con el proyecto de formar al hombre del mañana. Con un lema: creer, obedecer, combatir. Ese mismo año, el Congreso de los Soviets ratificó la creación de la URSS. Lenin instauró el comunismo de Estado y sentó las bases de una nueva sociedad. Para algunos era la gran esperanza. Para otros, el bolchevismo era la bestia que había que abatir. Entre la Italia fascista y la Rusia comunista, Francia representaba el país de los derechos humanos, el progreso y la justicia social. Era la patria del pacifista Jean Jaurès y de Émile Zola, cuyo famoso Yo acuso permitió que se hiciese justicia en el caso Dreyfus. En los años 20, Francia se convirtió en la tierra de acogida. Francia necesitaba manos para compensar las grandes pérdidas humanas causadas por la guerra. 800.000 italianos, 500.000 polacos y 350.000 españoles, a los que hay que añadir los trabajadores de las colonias. En total, casi 3 millones de hombres llegaron a Francia durante toda esa década. París era un asilo improvisado para los armenios que lo habían abandonado todo para escapar de sus verdugos y para los judíos que huían de la miseria y de los pogromos del este de Europa. Los locos años 20 convirtieron a París en la ciudad más cosmopolita del planeta. En estas fotografías tomadas una tarde en París, vemos a un grupo de amigos. Hay un inmigrante italiano, uno polaco, otro español y un judío bretón convertido al catolicismo. Sus nombres: Modigliani, Kisling, Max Jakov y Picasso. 4 de los pintores más grandes de la época. Pero no eran los únicos. Estaban también los rusos Marc Chagall y Chaim Soutine, el búlgaro Jules Pasquin, el bielorruso Osip Zadkin, el rumano Tristan Tzara, el holandés Kees van Dongen y el japonés Suguharu Fujita. Algunos llegaron precedidos por su reputación, otros todavía no habían alcanzado el reconocimiento que se merecían, pero hoy todos forman parte de la historia del arte.
Convirtieron París en la capital mundial de la vanguardia, por delante de Londres, Berlín y Nueva York. Y si París consiguió esta supremacía, no fue gracias al talento nacional, sino al de estos exiliados, estos apátridas, estos inmigrantes. No eran franceses, pero eran parisinos. Por eso, cuando en 1924 un crítico buscaba nombre para este grupo de artistas superdotados, lo tuvo muy claro: la Escuela de París. Aunque debería haber sido la Escuela de Montparnasse, porque en realidad es a este barrio al que París le debe la fama internacional. Los artistas fijaron en Montparnasse su domicilio. ¿Casualidad o necesidad? Sus bulevares presentaban la mayor concentración de cafés y terrazas de la capital. Cafés míticos en los que quedaban los modernos de los años locos. En Montparnasse, el espacio no se medía en metros cuadrados, sino en mesas y sillas. La gente se miraba, se emborrachaba, trabajaba, se exhibía, ligaba y saboreaba la suerte de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. El escritor americano Henry Miller calificó el Montparnasse de los años locos como el ombligo del mundo. Poco antes, el lugar más vanguardista para todos estos artistas había sido Montmartre. Aquí, en el Bateau Labois, Pablo Picasso descubrió sus Señoritas de Aviñón, acto que supuso el nacimiento del movimiento cubista. Montmartre era como una máquina del tiempo de la historia del arte. Antes de los cubistas, los impresionistas frecuentaban los cafés de la Plaza Pigalle y el Molino de la Galette. En el umbral de los años locos todavía se podía encontrar a Auguste Renoir, que siguió pintando hasta su muerte en 1919, aun cuando sus manos estaban casi paralizadas por el reuma. O a Claude Monet, que medio ciego se esforzaba en acabar sus extraordinarios paneles de los nenúfares. Como último vestigio de una época brillante, La Boulée, la Dragona, recordaba que el siglo XIX no estaba tan lejos. La que fuera reina del Cancán, inmortalizada por Toulouse-Lautrec, pasó los últimos días de su vida en una roulotte en medio de animales que los circos ya no querían. Al principio de los años 20 la nostalgia invadía los callejones. Entonces inventaron una expresión para referirse a la etapa anterior a la guerra, en la que la paz parecía haberse instalado definitivamente, el franco era fuerte y la vida más fácil. Era la Belle Époque. De forma casi imperceptible, Montmartre empezó a convertirse en un museo de pacotilla del que algunos pensaban sacar beneficio. Los pintores malditos se marcharon, y la plaza del Tertre se llenó de turistas y de vendedores de nostalgia, profesionales de las reproducciones que vendían cuadros a granel. Desde lo alto de la colina jalonada por la Basílica del Sagrado Corazón había llegado el momento de los remordimientos y de los cantos nostálgicos. ¿Qué ha sido del auténtico Montmartre? ¿Dónde está?
Pero los habitantes de Montmartre eran insumisos, esquivos y anarquistas. No querían renunciar a un siglo de tradición festiva. Montmartre era una pequeña aldea gala que iban a defender costase lo que costase. El 7 de mayo de 1921, el municipio de Montmartre se autoproclamó república. A partir de ese momento, la colina tenía su presidente, sus ministros y sus embajadores. La constitución de la joven república impuso a los habitantes de Montmartre un calendario de rituales estrafalarios y de festejos que guardaba en secreto, como la famosa fiesta de la vendimia o esta corrida de la vaca rabiosa. Gracias a sus habitantes, Montmartre se reconcilió con la alegría. Montmartre y Montparnasse eran dos islotes de libertad en una ciudad que todavía estaba afectada por la moral del siglo XIX. También eran dos estados de ánimo que una rivalidad jovial estimuló durante toda la década. Como la maratón Montparnasse-Montmartre, una de las carreras más famosas de la época, que terminaba con la terrible ascensión de las escaleras de la colina. Muy pronto apareció la parodia de la carrera. La República de Montmartre lanzó la maratón de los vejestorios y la de los borrachos. Patrocinada por los bares de la colina, la prueba contaba con más de 300 atletas de barra capaces de correr bebiendo una copa de alcohol cada 100 metros. Pero en cuanto a carreras absurdas se refiere, la palma se la llevó esta canadiense, que decidió ir de Montmartre a Montparnasse metida en un tonel. Récords, desafíos, hazañas. Poco importaba el ridículo o el peligro con tal de pasar por delante de las cámaras. Esa también era la locura de la década. Se inventaban las apuestas más tontas, como descender en bicicleta las escaleras de la Torre Eiffel, o las más arriesgadas, como atravesar el vacío colgado de la pasarela del parque Butte-Chaumont, o escalar las torres de Notre Dame. En los años 20 estaba de moda la excentricidad. Lo extravagante no daba miedo. Los parisinos querían fantasía, cosas descabelladas, cosas extraordinarias. El hombre más alto, el hombre más gordo, el hombre más gordo con el hombre más bajo. Las calles de París estaban llenas de personas anónimas en busca de gloria. La gloria era unos centímetros de película en la actualidad cinematográfica. En 1926, los habitantes de Montmartre y los de Montparnasse se dieron cita en el Gaumont Palace de la Plaza Clichy. Con sus 6.000 butacas, era el mayor cine del mundo. El acontecimiento era el estreno de una película sobre los años locos. Montmartre y Montparnasse eran en cierto modo los protagonistas. La película era La mujer desnuda, de Léonce Perret. La mujer desnuda era Lolette, una modelo atormentada por el amor a dos pintores, una historia de amor que tenía de fondo la rivalidad entre Montmartre y Montparnasse. De forma un poco caricaturesca, la película recrea las identidades de los dos barrios. Montmartre y sus festejos populares, y Montparnasse y su proyección cultural. En la sala, los habitantes de Montparnasse se identificaban en la pantalla. El mismo refinamiento en la vestimenta y en la pose, la misma forma de sentarse y entablar conversación como si te hubiesen visto el día anterior, la misma indiferencia sofisticada con respecto al resto del mundo. La película exalta el París de los años locos. Más que nunca, la capital francesa encarnaba un nuevo arte de vivir para el resto del mundo.
Desde el otro lado del Atlántico, contemplaban la locura de las noches parisinas con deseo. En Estados Unidos, la prosperidad llegó acompañada de una poderosa corriente de moralidad. En 1920 se prohibió la venta de alcohol en Estados Unidos. Era el principio de la ley seca, que se extendió por todo el país. Las fiestas tenían que realizarse en la clandestinidad. Los años 20 vieron también el auge del Ku Klux Klan, que llegó a reunir hasta 5 millones de personas. La vieja fraternidad se convirtió en una auténtica fuerza política cuyos miembros perseguían incansablemente a negros, judíos y homosexuales. Los americanos le dieron la espalda a un país puritano y racista y desembarcaron masivamente en el París de los años locos, llevando en su equipaje el swing y dólares. Eran jóvenes. Muchos soñaban con ser escritores, artistas o compositores. Algunos eran ambiciosos y otros ricos herederos que querían jugar a ser mecenas y coleccionistas. Cada día llegaban 7 barcos a Cherbourg y a Le Havre. Tenían sed de libertad, de música, de baile y de fiesta. Sabían que con un puñado de dólares serían los reyes. Y París les iba a encantar. Los americanos se convirtieron en la comunidad de expatriados más importante del París de los años locos. Se podía degustar un perrito caliente en el Harris Bar, en donde, según dicen, un compatriota suyo, Ernest Hemingway, inventó el Bloody Mary. En las terrazas de los cafés de Montparnasse se podía degustar un American Breakfast viendo pasar un rebaño de cabras guiado por un cabrero que ofrecía leche recién ordeñada en la misma acera. Todo lo que a un parisino podría parecerle arcaico, para un americano tenía una aureola de encanto irresistible. El olor de los mercadillos, con sus personajes folclóricos y sus artesanos. Era como si el París pintoresco se hubiese inventado para ellos. El París de los americanos era el de las chicas bonitas, y las tarjetas de Pulbó, el de Maurice Chevalier. Empezó en cafés concierto y en cabarets, e inventó un personaje único, con el sombrero torcido, una gracia irresistible y unos movimientos de cadera de boxeador amateur que le convirtieron en el estereotipo del dandy parisino. También era el París que cantaba a Mistinguett, a quien cariñosamente llamaban la Miss, muy aplaudida en los musicales de Broadway de la Plaza Pigalle. Era la promesa de amoríos, en una ciudad en la que las mujeres tenían fama de ser fáciles. Un París pícaro cuyo escaparate era el Cancán del Moulin Rouge. No, no están soñando, es un anuncio de pasta. Así era París. El París pícaro de estos años no venía en las guías turísticas. Sin embargo, era tan conocido como el Louvre. Y al igual que el protagonista de esta comedia, los visitantes no querían perdérselo. Para ellos, París siempre había sido y seguía siendo la capital del libertinaje. El país del divino Marqués de Sade era el primer editor de literatura erótica. Los americanos bautizaron esos libros como Dirty French Novels, novelas verdes a la francesa. Otra especialidad nacional era la fotografía pícara. Toda una industria se desarrolló fuera de los cabarets y de los burdeles. Una vez más, París era líder mundial. La jefatura de policía era categórica. En 1924 había solo 28 burdeles en París y sus alrededores, la cuarta parte que en 1910. Nos equivocaríamos si viésemos en ello el regreso de la moralidad,
puesto que al mismo tiempo se habían abierto más de 200 establecimientos clandestinos. Era la época dorada de las damiselas de París, de las casas de citas y de los cafés con camareras picantes. Un establecimiento ofrecía a sus clientes un cuadro viviente titulado «Tres mujeres con proyección luminosa sobre sus ejercicios lúbricos por 100 francos», a los que había que añadir otros 60 de propina. Y por supuesto no podemos olvidarnos de la novedad del momento, el cine pornográfico. Como cuna del séptimo arte y como capital de la lujuria, era natural que Francia se convirtiese en el primer productor de películas pornográficas del mundo. Algunas de las bobinas que han llegado hasta nuestros días son de directores conocidos. Era tal el éxito de las películas pornográficas en estos años locos que llegaron a producirse y realizarse en cantidades desmesuradas. El porno francés pasaba por su mejor momento, pero no podemos decir lo mismo de la producción clásica. La guerra había hecho mella en la producción nacional. El cine popular francés estaba en plena crisis. El 90% de las películas difundidas eran americanas. Las auténticas estrellas de cine de la época venían de Estados Unidos, mejor dicho, de Hollywood. Miles de parisinos fueron a aclamar al inglés más famoso de América, Charlie Chaplin, al que acompaña un actor de 7 años, Jackie Coogan, el joven actor de The Kid, el chico. Las mujeres no se enamoran de mí, sino de mi imagen en la pantalla, se lamentaba Rodolfo Valentino, joven actor de 25 años al que Hollywood había convertido en el príncipe de los seductores e ídolo de las parisinas. El viaje a París era una etapa imprescindible para toda estrella americana que quisiera triunfar. Pero si hay un acontecimiento que simbolice la estrecha relación entre los dos países, es la hazaña del aviador Charles Lindbergh, el héroe de los tiempos modernos. Fue el primero en cruzar el Atlántico sin efectuar ninguna escala, uniendo Nueva York y no Londres, sino París. El aviador declaró que la iluminación de la Torre Eiffel le había guiado hacia el objetivo. La ciudad me fascinaba. Los barrios más sórdidos me parecían pintorescos. Te hacía sentir más grande, más importante que en Nueva York, en donde los rascacielos empequeñecen al hombre. Fueron las primeras impresiones de un artista americano de 30 años que llegó a París a principios de los años 20. Como muchos, alquiló una habitación en Montparnasse. Como muchos, soñaba con convertirse en un gran pintor. Pero tenía que subsistir, así que decidió establecerse como fotógrafo profesional mientras le llegaba la gloria. Su nombre, Man Ray. Por su cámara desfilaron todos los talentos de la época. Todos esos rostros que nos son tan familiares, todos los iconos de París de los años 20, se los debemos a él. Como este retrato de James Joyce. Destacado representante de la literatura anglosajona, el escritor irlandés se estableció en París a principios de los años locos. Acababa de terminar su obra maestra Ulises, un libro maldito. La censura lo calificó de inaceptable y pornográfico. En América e Inglaterra se prohibió su publicación. En París, Joyce consiguió publicar su libro gracias al apoyo de Sylvia Beach, una librera americana establecida en el barrio de L'Odéon, que hizo de improvisada editora. Ulises necesitó poco tiempo para entrar en el panteón de la literatura mundial y convertir esta pequeña librería parisina en un lugar de peregrinaje. A 2 pasos de allí, en el número 27 de la calle de Fleurus, hay otro monumento literario. América es mi país, pero París es mi hogar, afirmaba
Gertrude Stein. Una rica heredera que se había instalado en París a principios del siglo atraída por la efervescencia artística de la capital. Fue una de las primeras coleccionistas de la obra de Matisse, Braque y Picasso, con quien mantuvo una estrecha amistad. De él es este retrato magistral. La foto lleva la firma de Man Ray. En los albores de los años locos, el salón de la coleccionista era un auténtico museo de arte moderno. Poetisa, novelista, dramaturga, Gertrude Stein encarnaba la figura del escritor experimental. Su vida personal también era muy vanguardista. Vivía con su compañera sentimental, Alice Toklas. Su gusto precursor era muy admirado. Muchos acudían a pedirle consejo. Reinaba sobre un nuevo grupo literario americano que acogía todos los sábados en su casa. Ella fue la que puso nombre a estos jóvenes escritores marcados por la guerra con una frase memorable. Les dijo: «Vosotros no respetáis nada, os matáis a beber, sois una generación perdida, Lost Generation». Eran Ernest Hemingway, John Dos Passos, John Steinbeck, Francis Scott Fitzgerald. Ellos escribieron una de las páginas más brillantes de la literatura americana, y fue en el París de los años locos. En estas imágenes excepcionales se puede ver a Fitzgerald con un jersey de rayas y a Hemingway de pie haciendo payasadas con un parche en el ojo. El autor del Gran Gatsby y el de Adiós a las armas. Dos escritores de esta bendita época de la que Hemingway diría: «Éramos tan pobres, pero tan felices». Los americanos trajeron en su equipaje lo único que faltaba para que la fiesta fuera completa: música. La banda sonora de los años 20, el jazz. Después de Nueva Orleans, Chicago y Nueva York, a París le había llegado la fiebre del jazz. Los músicos eran negros. Muchos eran soldados que tocaban en bandas militares. Vinieron a París con las tropas americanas del general Pershing y se quedaron. Los jazzmen negros encontraron en Montmartre lo más parecido a la tierra prometida. No había segregación racial. La palabra negro se usaba para hablar de arte. Y a todo el mundo le encantaba el jazz. Los jazzmen negros convirtieron Montmartre en el nuevo Harlem. Esta película es un documento extraordinario de las bandas de jazz que hacían estragos en la capital francesa. Es la única grabación de la época del saxofonista más grande de los años locos, Sidney Bechet. Ahora empieza un solo. No hay ningún primer plano de él y apenas se le ve detrás de los bailarines. Pero solo se le escucha a él. En aquel momento, el jazz era más que nada un baile, o mejor dicho, unos bailes. Cada mes llegaba de Estados Unidos un nuevo ritmo y una nueva moda. Foxtrot, One Step, Two Step, Black Bottom, Charleston. Hemingway escribió: «París es una fiesta». En los años locos todas las noches había fiesta. Solo había que conocer el lugar apropiado.
La noche empezaba en Montparnasse, en las brasseries míticas como La Rotonda, La Coupole, Les Celets o La Closerie. Los juerguistas se encontraban con su grupo de amigos en la sala del Dôme, en medio de una gran humareda. Pintores, escritores, modelos, deportistas... Aquí podemos verlos a todos haciendo de ellos mismos en el anuncio de una conocida marca de cigarrillos, hoy impensable. Para refrescar las ideas, nada mejor que darse un chapuzón en los Campos Elíseos. En aquellos años locos, la piscina del Salón del Lido abría hasta las 2 de la madrugada. Hasta las 2. Y después era el momento de ir a Montmartre. El pequeño poblado galo reservaba unas cuantas sorpresas. Como las noches locas del Château Caucasien, el castillo caucásico, animadas por auténticos aristócratas rusos expatriados por la revolución bolchevique. ¿A nadie le extrañaba ver cómo resurgía el folclore de la Rusia de los zares en el barrio más anarquista de París? No, porque en Montmartre todo el mundo era bienvenido, siempre y cuando supiese bailar. Dos calles más lejos, en el cabaret El Barón, los argentinos aportaban su baile. El tango había nacido en los suburbios de Buenos Aires. Estaba mal visto por la alta sociedad argentina, que lo consideraba demasiado sexual y demasiado popular. Un baile de los bajos fondos ideal para golfos y chicas de vida alegre. Pero la burguesía de París quería pervertirse. Por eso, el tango causaba furor en Montmartre. La colina era un cruce de ritmos. Sus clubes se hicieron míticos. El Grand Duc, el Rat Mort, el Tabaret, el Celis, el Perroquet o el Abbayé convertían las noches de Montmartre en una experiencia fascinante que también describió el escritor Joseph Kessel. Montmartre es para todos los jóvenes que salen de la guerra un lugar inaudito en donde el tiempo no tiene medida y el dinero no tiene valor. Donde todo el mundo es igual y todos están convencidos, con la fe y el miedo de la juventud, de que todo el mundo es feliz. Un caos de luces, ruidos, en el que juntos resuenan los banjos negros, los quejidos del tango y las guitarras rusas. Un paraíso violento, desenfrenado, casi demente, en concordancia con los sentimientos de la época. ¿Y si fuésemos al mar?, propuso un millonario incansable. De madrugada uno siempre se podía colar en la parte de atrás de un hispano, rumbo a Deauville. La ciudad balneario normanda es el distrito 21 de la capital francesa. Era uno de los lugares más en auge de los años locos. Tenía un paseo de tablas de madera para evitar que las damas caminasen por la arena. En Deauville, la bohemia pobretona encontraba todo lo que París ofrecía a las estrellas y a la gente adinerada. Precisamente la mezcla de géneros constituye la energía de esta década. La cantante, Suzy Solidó, era una habitual. Aquí la vemos con un sorprendente bañador hecho con una red de pescador. La acompaña el famoso pintor Fujita, un auténtico descendiente de samurái que se había erigido embajador de toda la excentricidad de Montparnasse. Ella es Yuki, la compañera de Fujita. Escandalizaba a los clientes habituales del casino atreviéndose a entrar en pantalones cortos. Después del final de la guerra, las piernas y los brazos se desnudaron al sol. Durante mucho tiempo la alta sociedad despreció el bronceado, ya que lo consideraba propio de pobres y de trabajadores. Ahora se había puesto de moda. En las playas de Deauville, los cuerpos de los años locos solo hablaban de libertad.
El verano de 1924 fue uno de los más calurosos de la década. En la capital francesa se superaron los 35 grados centígrados. Qué lejos queda la elegancia de Deauville y el lujo de la piscina del Lido. Sin embargo, observamos la misma alegría y los rostros de los niños reflejan la impaciencia porque París acoja la gran cita del deporte mundial. El 4 de mayo de 1924, el presidente de la República, Gaston Doumergue, inauguró con gran fastuosidad la 8ª edición de los Juegos Modernos, deseando suerte a los atletas procedentes de los 44 países participantes. Los Juegos eran el espejo de las tensiones políticas internacionales. La Unión Soviética no participó. Alemania, la gran perdedora de la guerra, no había sido invitada. Una humillación más para un país que desde el Tratado de Versalles no acababa de pagar la cuenta de la guerra. El ejército francés ocupaba desde hacía un año la cuenca del Ruhr. Todos pensaban que poniendo a Alemania de rodillas, Francia contribuía a la ascensión del nazismo. Francia podía estar satisfecha con el resultado de los Juegos. Ocupó el tercer puesto en el medallero por detrás de Estados Unidos y Finlandia, cuyos corredores causaron sensación al conseguir 11 medallas, 9 de ellas de oro, en las pruebas de fondo y medio fondo. Pero el héroe de estos Juegos fue sin duda un nadador de 19 años que consiguió 3 medallas de oro. Se llamaba Johnny Weissmuller y muy pronto se convertiría en una leyenda al encarnar en el cine el papel de Tarzán. Los corredores de la maratón descubrieron el otro lado del decorado al salir del estadio. Mostraron que el mundo de la periferia no tenía nada que ver con el esplendor de la ciudad de la luz, ni con las excentricidades de los años locos. Era como retroceder en el tiempo, antes de la electricidad, del agua corriente y del automóvil. Era sumergirse en la miseria de la zona, como se denominaba en aquella época a los grandes terrenos que rodeaban París, donde sobrevivían los más pobres de los pobres, en medio de la basura y del barro. Francia era la primera potencia del continente, pero también era un país de miseria, de traperos, de desgraciados que escarbaban en la basura. La situación económica era mala. El armisticio sumió a Francia en una grave crisis monetaria. La inflación batía récords y las colas se extendían a las puertas de los comedores sociales. En el gobierno nadie parecía encontrar el remedio para conseguir recuperar la situación de antes de la guerra, anhelada ahora, como la época dorada perdida para siempre. Maldita sea la guerra. ...23 de noviembre de 1924... Qué lejos parece estar el verano de las Olimpiadas y de las medallas. Una fría mañana de niebla, un gentío en silencio atravesaba la ciudad. Había casi 500.000 de personas. El curioso cortejo acompañaba a un féretro monumental cubierto con la bandera nacional, transportado a hombros. ¿Qué hombre merecía tales honores? ¿Un jefe de Estado? ¿Un general? No. Un hombre de paz. Un pacifista convencido. Jean Jaurès. Para la izquierda, este hombre que luchó contra las injusticias y la miseria, tan patente en los años 20, no solo era el padre fundador del socialismo. Su asesinato 3 días antes del inicio de la Primera Guerra Mundial lo había convertido en un mártir. Nada más llegar al poder en 1924, la izquierda decidió trasladar sus cenizas al Panteón. No acababan de enterrar el recuerdo de la guerra. Pero la ceremonia no era del gusto de todos. El fantasma de Jaurès despertaba a su paso las tensiones políticas de la época.
Fuera de la manifestación estallaron violentos enfrentamientos. La extrema derecha increpaba al líder socialista, pacifista y anticlerical. Acción Francesa, el partido de Charles Maurras, había organizado una contramanifestación mientras sus partidarios, armados con bastones emplomados, fueron a aguar la fiesta al cortejo oficial. La extrema derecha prosperaba en la crisis económica agravada por la inestabilidad política, ya que los presidentes del Consejo se sucedían a un ritmo desenfrenado. Nada más ser nombrados, se veían obligados a dimitir. El Museo Grévin, el museo de cera que expone todas las glorias nacionales, no podía seguir el ritmo impuesto por el baile de gobernantes. Aquí vemos cómo cogen el rostro de Édouard Herriot, que había presidido el Consejo, y lo funden para hacer el de su sucesor dada la urgencia de la situación. A mediados de la década, la Basílica del Sagrado Corazón acogía a una nueva guardiana. Juana de Arco llegaba a territorio enemigo, a la cima de la colina de Montmartre en plenos años locos. Durante mucho tiempo se la habían disputado los republicanos laicos por un lado y los católicos y nacionalistas por otro, pero la heroína estaba a punto de llegar irremediablemente al bando de los segundos. Canonizada en 1920, la Santa Guerrera iba a convertirse en el icono del peor de los nacionalismos. Desde su promontorio parecía dirigir un mensaje amenazante a la juventud despreocupada y con sed de vivir, una juventud que había convertido a París en la ciudad del vicio. Era un pulso entre dos concepciones del mundo. El París de la joven virgen contra el de las terrazas del Celet, del Dôme o de la Closerie. La Francia conservadora contra el París de los años locos. El mundo de ayer contra el mundo del mañana. Frente a Juana de Arco, los rebeldes de Montparnasse habían elegido a su reina. Nadie pretendía que fuera una santa. Todo lo contrario. Era una chica humilde, con la edad, la belleza y la despreocupación de los años locos. Se llamaba Alice e iba a convertirse en una leyenda con el nombre de Kiki de Montparnasse. Kiki era la fantasía de todos los hombres de Montparnasse, y todas las chicas soñaban con tener un destino tan increíble como el suyo. A los 13 años dejó su Borgoña natal para probar suerte en Montparnasse. Para sobrevivir, trabajó en una cadena de aclarado de botellas retornables y en la trastienda de un editor que imprimía clandestinamente ejemplares del Kama Sutra. Años más tarde escribiría: estas imágenes curiosas inspiraban a mi entrepierna los movimientos de un pájaro que no consigue echar a volar. Fue entonces cuando empezó a frecuentar la bohemia de Montparnasse. Poeta, pintor o actor de teatro. No admito a ningún mortal que no pertenezca a ninguna de estas tres profesiones. En Montparnasse todo el mundo se la disputaba. Aquí la vemos posando para el escultor americano Calder, que hace su retrato con alambre. A los 24 años ya había posado para Soutine, Fujita y Kisling, que la convirtieron en una ninfa. Ella era la risa, la alegría insolente y provocadora. Era el rostro de los años locos. Pero ¿quién pensaba entonces en pasar a la posteridad? En ese momento, la gloria de Kiki era el número de canto que hacía todas las noches en el Jockey, el primer cabaret de Montparnasse. En el menú, sugestivos movimientos de cadera y canción licenciosa. El número era tan atrevido que, dicho por ella misma, habría hecho enrojecer a alguien con sarampión. Gracias a Kiki, el bar se convirtió en un lugar mítico. No es por casualidad que el cineasta francés Jean Epstein lo eligiera para rodar una escena entera de su obra maestra El León de Mongolia. Los bailarines eran los clientes habituales del cabaret, como el pintor Soutine y, por supuesto, Kiki. El protagonista de la película era una de las mayores estrellas de la época, el ruso Iván Mosyukin, apodado el Rodolfo Valentino ruso. Era un auténtico rompecorazones y fue amante de Kiki. Kiki
Tuvo bastantes amantes y aventuras. Pero el amor de su vida fue el fotógrafo Man Ray. Kiki y Man Ray. Una pasión de leyenda que también será una de las páginas más hermosas de la historia del arte. Estaban hechos para encontrarse. Juntos revolucionaron la fotografía. La convirtieron en un arte de vivir, en una práctica amorosa. El alquimista Man Ray y la modelo más libre del mundo. Las imágenes de sus 6 años de vida en común en Montparnasse dieron la vuelta al mundo. Son unas de las más famosas del siglo XX. Confiábamos tanto en nosotros mismos que aunque nos salieran mal las cosas, estábamos contentos. Para que sea bueno, el arte tiene que permanecer invendible, dijo Man Ray. Este ideal intransigente y apasionado era también el de un escultor solitario de origen rumano, uno de los primeros en instalarse en el barrio de Montparnasse. Su vecino y admirador, Man Ray, grabó su trabajo. Se llamaba Constantin Brancusi e iba a convertirse en uno de los artistas más grandes del siglo XX, aunque entonces todavía no lo sabía nadie. Aparte de algunos coleccionistas, nadie se interesaba por sus peces, sus pájaros y sus columnas sin fin. La efervescencia artística de París perturbaba y cambiaba los criterios del buen gusto. La incomprensión tenía miedo de la vanguardia y reavivó los odios de la época, como muestra este dibujo animado producido por Le Canal Enchaîné, El Pato Encadenado, un conocido semanario satírico. En este museo imaginario, los movimientos vanguardistas se llaman satíricamente fumistas o circulovistas. Picasso se ha convertido en Pipicasso, Picabia, Picaca. El Horror Supremo es una escultura de arte negro que lleva el nombre de la diosa del amor y está firmada por un tal Letfried, nombre inventado que suena a alemán y que nos recuerda el clima de antigermanismo que reinaba en el periodo de entreguerras. Y aquí tenemos el arte oficial, el que recibía pedidos públicos y después caía en el más absoluto de los olvidos. Qué anacrónico parece. Entre los representantes de este arte pretencioso, Maxime Real del Sart, al que vemos dándole el último toque a su monumento a los soldados de campaña. Real del Sart fue el fundador de los Camelots del Rey, un grupúsculo violento, monárquico, ultranacionalista y antisemita. Para ellos, el modo de vida que llevaban en Montmartre y Montparnasse suponía la degeneración de la nación. Aquí tenemos a los degenerados, los apátridas, los alborotadores, que eran la pesadilla de la derecha reaccionaria. Aquí están reunidos en torno a Kiki, Sara, Cocteau y Man Ray, la banda de terroristas estrafalarios que se empleaba metódicamente en dinamitar la década. Eran unos profesionales del escándalo. Antisistema, anticonformistas, antibelicistas, en resumen, anti todo. Desde su cuartel general de Montparnasse habían decidido abrir fuego contra el buen gusto burgués, contra el nacionalismo de los camelots y contra los espectros de la guerra. En este corto titulado Entreacto encontramos al pintor Francis Picabia, al compositor Éric Satie, al imprescindible Man Ray y al artista Marcel Duchamp. Según sus autores, la película no respeta nada, solo el deseo de partirse de risa. En ella se ve a una bailarina grabada desde arriba que resulta ser un hombre. Los alborotadores habían elegido un nombre curioso, Dada. El dadaísmo fue fundado en Suiza durante la Primera Guerra Mundial y proclamaba su amor por la vida sin mañana, la vida de hoy, la felicidad de los instantes sin reflexión, todo para hoy. Nada para ayer ni para mañana. En esta carrera absurda e iconoclasta, toda la década se agitaba desesperadamente. El banquero y el pintor sin talento de la colina,
la arpía y el corredor de maratón, y hasta el sacrosanto mutilado de guerra. El dadaísmo encendió los años locos y París se convirtió en un gigantesco carnaval. Nunca antes las calles de la vieja capital habían visto tantos faraones, capitanes o marinos. En esta década de fiestas descontroladas, el travestismo empezó a dejar de ser una práctica vergonzosa reservada a lugares clandestinos. El modisto Paul Poiret no se contentó con liberar a la mujer del corsé. A su modo, también luchó por la liberación sexual. En las fiestas de disfraces que organizaba, resultaba difícil distinguir quién era hombre y quién era mujer. Lo que está claro es que esta boda gay no podría haberse hecho en ninguna otra parte que no fuera París, ya que en aquella época Francia era el único país del mundo que no había promulgado ninguna ley reprimiendo la homosexualidad. Para los homosexuales de Europa y Estados Unidos, el París de entreguerras era un refugio, una época dorada. La dueña del local, Lulú de Montparnasse, con su famoso monóculo, solo aceptaba a mujeres con traje. La homosexualidad se puso de moda en la alta sociedad francesa. Reinaba un ambiente de experimentación de todo tipo. La cocaína se convirtió, junto con el champán, en el combustible de una aristocracia que soñaba con golfos guapos y con atentar contra el pudor. Ocultos tras máscaras de raso, degeneraban en fiestas desenfrenadas en las que solo por una noche alternaban la fina flor y la mala hierba. Las noches más locas de la década fueron las que organizaba un miembro de la nobleza francesa. El conde Etienne de Beaumont, un aristócrata excéntrico apasionado de la danza y de la música. Era el vínculo entre la alta sociedad y la vanguardia, entre el bello mundo y el semimundo. Unas veces organizaba bailes de disfraces magníficos en su palacete del Distrito 7, otras lo hacía en el Teatro de la Cigale del Boulevard de Rochechouart. Podías cruzarte con Picasso de torero, con los Murphy, una pareja de millonarios americanos disfrazados de marcianos, o con la indispensable princesa de Nueils. Pero también con desconocidos que se lanzaban a pecho descubierto a fastuosas orgías. Burgueses con ganas de juerga, chicas de vida alegre, dandis ridículos, aristócratas dando vueltas, soldados de permiso, borrachos, poetas, amazonas, chicas andróginas. Y así, al son de la música de las orquestas, se desencadenaban todas las pulsiones de los años locos. Como si tuvieran que vivirlo todo en ese momento, como si fuera la última fiesta. Cuando los noctámbulos se retiraban, la ciudad volvía a la rutina. Estos parisinos no tenían resaca ni agujetas. Para ellos, las noches locas de París eran, en el mejor de los casos, motivo de indignación. A veces quizás un sueño que les ruborizaba, pero en general era un mundo del que sencillamente ignoraban la existencia. Es la paradoja de la década. La bautizaron como los años locos por la efervescencia de algunos, cuando, para la mayoría de los parisinos, una buena velada era tener 2 entradas para escuchar a Félix Mayol, la estrella del momento. Moi habillé à la mode française, parce que moi français mais pas être à l'aise. Pavé pantalon et tous les foubis, bretelles, faux col, souliers vernis. Moi aimais bien mieux la mode des chez nous, avec pas costume du tout.
Où ça? À la cabane Bambou Bambou, à la cabane Bambou, à la cabane Bambou Bambou, à la cabane Bambou. En la cabaña de bambú o las lamentaciones de un joven negro perdido en París era una de las canciones más aplaudidas del humorista. Esta era la imagen que el Music Hall tenía de los africanos del imperio colonial francés. Un poco necios y depravados. El racismo era el prejuicio más común de la época. Y sin duda, la palma se la llevaba a la publicidad, que recurría sin ningún remordimiento a los estereotipos más racistas. Los negritos de los anuncios eran maltratados. Servían para vender jabón que blanqueaba o los empapaban de lejía que devolvía la blancura a la ropa sucia, desinfectaba y protegía de las bacterias. Y no podía faltar el chocolate, como en este anuncio cuyo eslogan es estremecedor: golpeado y contento. Y en medio de una Francia arrullada por el racismo que flotaba en el ambiente, una bailarina de apenas 19 años iba a provocar un auténtico electroshock. Ella sola hará saltar las barreras psicológicas de la sociedad colonial, liberando de golpe un siglo de fantasías más o menos reprimidas. Era Josephine Baker, una excepcional artista afroamericana. El público parisino la descubrió en octubre de 1925 en el Teatro de los Campos Elíseos. Era la nueva vedette de la Revue Negre, la revista negra. La sala contenía el aliento ante la potencia erótica de sus números y ante el cuerpo semidesnudo de Josephine Baker, apenas cubierto por una faldita, su famosa falda de bananas, accesorio ambiguo que, según un crítico, descubrió al mundo una nueva zona de deseo. ¿Por qué la grupa de la Baker mueve continentes? ¿Por qué los hombres se entusiasman masivamente y por qué los celos de las mujeres se desatan? Pues es evidente, porque es una grupa que ríe, proclamó el periodista y futuro novelista Georges Simenon, que más tarde sería su secretario y amante. El talento de Josephine quizás fue saber combinar los movimientos de cadera con las muecas cómicas y el sexo con la risa. Todos los vanguardistas se la disputaban. Con ella es como si el arte negro, que había desencadenado la revolución cubista a principios del siglo XX, cobrase vida y apareciese en carne y hueso. El escultor Calder, que había escogido antes el rostro descarado de Kiki, elegía ahora a la estrella del momento y trataba de plasmar la silueta elástica de Josephine a través de la flexibilidad de sus estructuras de alambre. Josephine Baker no era solamente un sex symbol, era la primera estrella negra de la historia. Y esa estrella nació en París. Al otro lado del ring, Adolf Hitler vituperaba contra la democracia decadente, contra los negros, contra los homosexuales y contra los judíos. Siguiendo las consignas de su Führer, el partido nazi empezó a preparar el ataque a la frágil República de Weimar. Europa se radicalizaba. En París, las ligas de extrema derecha aumentaban sin cesar. Aún no había terminado la década de 1920, pero ya se entreveía la altivez de la próxima. El dadaísmo,
parecía insignificante frente al auge del fascismo. A fuerza de ir de un sitio para otro sin progresar, sus protagonistas se habían cansado. El movimiento entró en barrena. Uno a uno, sus miembros fueron desapareciendo en un último truco de magia. Había que reaccionar. La vanguardia se radicalizó a su vez. Había llegado el momento del surrealismo. Los surrealistas eran los dadaístas que habían dejado de reír. Eran militantes, tenían un manifiesto. Querían combinar la consigna de Karl Marx, transformar el mundo, con la de Arthur Rimbaud, cambiar la vida. Habían encontrado sus armas sumergiéndose en las profundidades del alma, hasta los sueños, hasta la locura. Escritura automática, soñar despierto, cadáver exquisito, hipnosis. Somos especialistas de la rebelión, clamaba Antonin Artaud. Se llamaban Salvador Dalí, Luis Buñuel, Hans Belver, Giorgio de Chirico, Man Ray. Los surrealistas dejaban a su paso un aroma de escándalo. El acto surrealista más simple consiste en, revólver en mano, salir a la calle y disparar al azar cuanto se pueda contra la multitud. André Breton. No tomaron las armas. Reivindicaban el compromiso político. El surrealismo era un movimiento internacionalista cercano al Partido Comunista. Estaban en contra de la burguesía, de los sacerdotes y de los militares. Sus extravagancias exasperaban a la extrema derecha. Era demasiado para la acción francesa de Charles Maurras, que exigió su expulsión. Sin éxito. Sin embargo, sus críticas fueron calando poco a poco en la opinión pública, que empezó a mirar mal a esos extranjeros que tanto habían hecho por el país. El cosmopolitismo se convirtió en un insulto. Pero el escándalo que dio el tiro de gracia a los años locos vino del mundo de las finanzas y de la política, lejos de las provocaciones de los surrealistas. La protagonista fue una mujer influyente, Marthe Arnaud, una de las primeras mujeres de negocios, la banquera de los años locos. Arnaud propuso a los lectores de sus periódicos financieros duplicar los ahorros gracias a inversiones bursátiles que solo ella conocía. Una oferta tentadora, pero en realidad era una estafa. Miles de pequeños ahorradores perdieron sus ahorros y el escándalo financiero estalló. El 4 de diciembre de 1928, Marthe Arnaud fue detenida y encarcelada. La extrema derecha encolerizó. A su forma de ver, Arnaud era una divorciada judía de origen alsaciano, que para ellos era como decir alemana. Era una garzón, una mujer depravada que no escondía su homosexualidad. Y por último, era banquera. Aparecieron predicadores de la Apocalipsis que reclamaban venganza contra los extranjeros, judíos, negros y homosexuales que habían convertido París en la nueva Babilonia. A principios de 1929, los años locos se mostraban débiles y amenazados, bailando sobre el hilo de la historia, igual que el funámbulo de Montmartre, sin saber que sus pasos avanzaban hacia un horizonte aciago. El final de la historia se estaba escribiendo en Montmartre, en los estudios de cine de la calle Franquet. El director de cine francés, Marcel L'Herbier, estaba rodando una película que se convertiría en su obra maestra, El dinero, una película premonitoria sobre el afán de lucro y la locura de la especulación. En un decorado que representa el interior de la Bolsa de París, se ve a una muchedumbre de corredores de bolsa, histéricos y frenéticos, a quienes el afán de lucro ha precipitado a la catástrofe. El 24 de octubre de 1929, la realidad superó a la ficción. El jueves negro de Wall Street precipitó a América al mayor crack bursátil de la historia. En unas horas todo se desvaneció. Las quiebras financieras se sucedieron en serie. La crisis económica se instaló trayendo consigo el paro y la miseria, la ruina de las naciones que dependían de créditos americanos. La economía alemana vaciló antes de arrojar al país a los brazos de Hitler.
La semana siguiente, al Jueves Negro, todos los americanos, arruinados, hicieron las maletas y se marcharon de Montparnasse. Se había acabado la fiesta. Los americanos se marcharon, pero Josephine Baker se quedó. Fiel a sus orígenes y a sus convicciones, acudió en ayuda de las primeras víctimas de la crisis que azotaba a Francia. Los años locos la habían hecho sentirse parisina. Más tarde adquirió la nacionalidad francesa y colaboró con la resistencia. La vida trepidante que reinaba en Montmartre y Montparnasse fue perdiendo fuelle y finalmente desapareció. Los barrios se vaciaron, solo quedaban los recuerdos. Inspirándose en el surrealismo, un turoperador hizo el último guiño mostrando lo que quedaba de la década a unas figuras de cera. En cuanto a la burguesía, dio la espalda a los años locos. Cerró los ojos a los tormentos del momento y para tranquilizarse se fue a Maxim's a recrear los frufrus de la Belle Époque. Pero por más que intentasen reanimar el cancán, por más que tocasen música de Offenbach, la magia había desaparecido. La estrella de Kiki empezó a apagarse. Deteriorada por el alcohol y las drogas de los años locos, la reina de Montparnasse ya no tenía reino. Man Ray se había marchado. Se refugió en Montmartre, en donde actuaba sin parar para cuidar a su madre enferma y a su última amante que había enloquecido. De aquella época nostálgica queda esta excepcional grabación, allá arriba en la colina. Tu te souviens des piscines des culbutes, tout là-haut sur la butte. Tu étais haute comme ça, tu te prenais jusqu'aux genoux, que tu es féroce mon pauvre chou. Tu me cherchais des raisons, des disputes, tout là-haut sur la butte. Tu me foutais des torgnoles, qu'en veux-tu en voilà. Ça n'a pas changé depuis ce temps-là. Los años locos habían durado 10 años. Se cerraba un paréntesis encantado, como un cuento para niños grandes deslumbrados. Pero ¿dónde se fueron los años locos? Están en nuestros cuerpos, cuando bailamos, y quizás nos hayan enseñado una forma de ser felices.